Hay lugares en el planeta Tierra que parecen normales a primera vista, pero esconden historias que rozan lo increíble. Algunos nacieron de decisiones absurdas, otros surgieron por pura casualidad, y hay otros que tienen un cierto aire de misterio. No ese misterio de fantasmas o leyendas sobrenaturales, sino el tipo que nace de personas reales que hacen cosas que desafían cualquier lógica. Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer algunos de estos lugares. Un recorrido que va desde ciudades fantasmas hasta construcciones olvidadas, pasando por pueblos extraños y lugares tan secretos que ni siquiera todo el mundo sabe que existen. Número 11. Roanoke. Si hablamos de misterio, Roanoke no puede quedarse fuera. En la costa de Carolina del Norte, tuvo lugar una de las historias más enigmáticas de la colonización americana. En 1587, un grupo de más de 115 colonos ingleses fundó la colonia de Roanoke. Era un intento de crear el primer asentamiento permanente de Inglaterra en el llamado Nuevo Mundo. Meses después, el líder de la expedición, John White, regresó a Inglaterra en busca de suministros. Cuando logró regresar, 3 años después, la colonia había desaparecido. Casas vacías, fortificaciones desmanteladas y ningún indicio de lo que les había sucedido a las personas. Lo único que quedó fue una palabra tallada en madera: Croatoan. Desde entonces, el misterio nunca se ha resuelto. Algunos creen que los colonos fueron asesinados, otros dicen que se unieron a tribus indígenas cercanas. También hay quienes piensan que intentaron regresar a Inglaterra y naufragaron en el camino. Ninguna teoría ha sido probada, y hasta hoy el destino de los habitantes de Roanoke es uno de los mayores enigmas de la historia estadounidense. Lo que quedó se convirtió en un parque histórico, pero el ambiente del lugar sigue siendo de silencio y duda. Número 10. El Archivo Secreto del Vaticano. Pocos lugares en el planeta despiertan tanta curiosidad como los archivos del Vaticano. Escondidos tras puertas de hierro y estrechos pasillos, guardan siglos de documentos de la Iglesia Católica, muchos de ellos nunca vistos por ojos comunes. Allí se encuentran cartas intercambiadas entre papas y reyes, registros de juicios de la Inquisición, manuscritos originales de tratados políticos e incluso anotaciones de científicos como Galileo. Es una colección que abarca gran parte de la historia de la humanidad, acumulada con paciencia a lo largo de más de 12 siglos. Lo más curioso es que el nombre Archivo Secreto es un poco engañoso. La palabra secreto, en el latín original, solo significa privado. Es decir, no es una caja fuerte de oscuros secretos, sino el archivo personal del Papa. Aún así, el aura de misterio continúa, sobre todo porque el acceso es extremadamente restringido. Solo los investigadores autorizados pueden entrar, e incluso ellos solo pueden consultar lo que se apruebe previamente. Son más de 80 kilómetros de estanterías, llenas de rollos, libros y pergaminos que cuentan historias que han moldeado el mundo. El clima de secreto proviene precisamente de ahí. El simple hecho de saber que hay documentos allí dentro que nadie puede leer ya hace que el lugar parezca casi mitológico. Mientras que algunos ven el archivo como un símbolo de conocimiento protegido, otros lo ven como una metáfora del poder del silencio, el tipo de misterio que no necesita nada sobrenatural para ser fascinante. Número 9. Los fuertes de Maunsell. En pleno Mar del Norte,
rodeados de aguas turbias y silenciosas, se encuentran los fuertes de Maunsell, estructuras oxidadas, sostenidas por pilares metálicos, que parecen sacadas de una película postapocalíptica. Pero no, son reales, y tuvieron una función muy seria. Estos fuertes se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial como parte de la defensa costera del Reino Unido. La idea era vigilar el estuario del río Támesis e impedir los ataques aéreos y navales procedentes del mar. Cada estructura contaba con artillería pesada, soldados y radares. Durante el conflicto fueron útiles, pero cuando terminó la guerra, perdieron su función y se quedaron allí, en medio de la nada. El tiempo pasó, los soldados se marcharon y los fuertes se convirtieron en ruinas flotantes. En los años 60, algunas de estas torres se convirtieron en refugio de emisoras de radio piratas, y en un caso aún más descabellado, una de las plataformas fue ocupada por un tipo que declaró el lugar como un país independiente, el Principado de Sealand. Sí, en serio, redactó una constitución, creó una moneda, una bandera e incluso un pasaporte. Todo ello en una torre oxidada en medio del mar. Hoy en día, los fuertes de Maunsell siguen allí, desactivados y corroídos por la salitre. Un escenario que mezcla el pasado, el abandono y un tipo muy peculiar de independencia. Número 8. La zona de impunidad de Yellowstone. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, hay un pedazo de tierra que desafía el sistema jurídico estadounidense. Es un área de unos 50 kilómetros cuadrados, situada en el estado de Idaho, apodada Zona de la Muerte. El apodo no proviene de nada macabro, sino de una falla en la Constitución estadounidense. Debido a una peculiaridad en la división de los distritos judiciales, cualquier delito cometido allí no podría ser juzgado legalmente. Esto se debe a que la Constitución exige que el juicio se lleve a cabo en el estado y el distrito donde se cometió el delito, y, en este caso, no hay suficiente población para formar un jurado. Es decir, técnicamente, si alguien cometiera un delito en esa parte de Yellowstone, el proceso judicial simplemente no podría llevarse a cabo. Hasta la fecha, ningún caso real ha puesto a prueba esta teoría, pero el gobierno estadounidense reconoce que existe un vacío legal que aún no se ha corregido. Es extraño pensar que, en el país que más personas encarcela del mundo, exista un lugar donde la ley simplemente no tiene alcance. Un error geográfico que se ha convertido en una de las curiosidades más absurdas del mapa moderno. Número 7. Tianduchen. En la provincia de Zhejiang hay una ciudad que parece haberse perdido en el mapa. Quien llega allí se encuentra con una torre Eiffel, amplias calles llenas de edificios de estilo francés e incluso una versión reducida de los Campos Elíseos. Pero nada de eso está en París, está en China. El nombre del lugar es Tianducheng y fue construido a principios de los años 2000 como parte de un proyecto de lujo que prometía recrear el encanto parisino en suelo chino. La idea era que las familias ricas se mudaran allí, viviendo entre jardines geométricos y cafés con fachada europea. Pero el plan no funcionó muy bien. Durante años, la ciudad permaneció prácticamente vacía. Las avenidas seguían limpias, los edificios brillaban como nuevos, pero no había gente. Con el tiempo, la ciudad comenzó a atraer a nuevos residentes y hoy en día tiene una población estable. Aún así,
sigue teniendo ese aire extraño, una réplica perfecta de un lugar real, pero sin el alma del original. Y si esta París falsa ya te parece curiosa, espera a conocer la ciudad vecina, tan moderna, planificada y futurista que, durante años, nadie quiso vivir en ella. Número 6. Slab City. En medio del desierto de California hay un lugar donde las reglas simplemente dejaron de existir. Se llama Slab City, y allí no hay policía, ni ayuntamiento, ni factura de luz. Quienes viven allí viven literalmente fuera del mapa. El nombre proviene de las antiguas losas de hormigón que dejó una base militar desactivada, Camp Dunlap. Cuando el ejército se marchó, quedaron los cimientos. Poco a poco, los viajeros y las personas que querían vivir lejos de la sociedad comenzaron a instalarse allí, primero en caravanas, luego en tiendas de campaña, furgonetas y casas improvisadas. Hoy en día, unas 200 personas viven en Slab City durante todo el año. En invierno, ese número se duplica con la llegada de los llamados snowbirds, nómadas que huyen del frío y pasan meses en el desierto. Allí no hay facturas, impuestos ni inspecciones. Cada uno se ocupa de su propio espacio y sobrevive con lo que puede generar con energía solar o intercambiar con el vecino. Por caótico que parezca, Slab City tiene su propio orden. Cuenta con una biblioteca, una iglesia, una cafetería e incluso una especie de plaza central donde se reúnen artistas y viajeros. Es una comunidad alternativa, donde las personas buscan la libertad total, aunque eso signifique vivir sin comodidades y sin reglas. Número 5. Svalbard. Justo por encima del círculo polar ártico, entre montañas cubiertas de nieve y temperaturas bajo cero casi todo el año, hay un túnel oscuro que alberga uno de los lugares más misteriosos e importantes del planeta. Se trata de la bóveda global de semillas de Svalbard, en Noruega, un depósito subterráneo creado para proteger la diversidad agrícola de la Tierra en caso de que se produzca un desastre global. Se inauguró en 2008 y está encajado dentro de una montaña de piedra, a más de 120 metros de profundidad. En su interior, las paredes de hormigón y acero mantienen una temperatura constante de 18 grados bajo cero. Incluso si se agota la energía, el frío natural del permafrost ayuda a conservarlo todo. La bóveda tiene capacidad para almacenar más de 4,5 millones de tipos de semillas. Cada país envía muestras de sus especies más importantes: trigo, arroz, maíz, frijoles e incluso plantas que solo crecen en regiones específicas. Es como un gran seguro de vida para la agricultura mundial. Hoy en día, hay más de 1 millón de muestras catalogadas y organizadas en cajas metálicas, cada una con etiquetas que indican el país de origen. Ningún empleado se encarga del cuidado diario de las semillas. El lugar está casi totalmente automatizado y solo abre unas pocas veces al año para recibir nuevos envíos. A pesar de toda la planificación, en 2017, el deshielo de parte del hielo polar provocó una pequeña fuga de agua en la entrada del túnel. Afortunadamente, no llegó a las cámaras principales. Sin embargo, fue suficiente para recordar que la caja fuerte que guarda el futuro también es vulnerable a los cambios que provoca el presente. Número 4. Kangbashi. Si cree que ya ha visto exageraciones en obras públicas, espere a conocer Kangbashi. Esta ciudad se construyó desde cero a principios de la década de 2000 en el norte de China,
para ser el símbolo de una nueva era de riqueza en Mongolia Interior. El proyecto era megalómano, infraestructura para más de 1 millón de habitantes, con edificios de alto standing, museos futuristas, centros comerciales gigantes, estadios, plazas y una avenida central que parecía el escenario de un desfile militar. Pero cuando todo estuvo listo, nadie vino. Bueno, vinieron algunos. En los primeros años, vivían allí unas 20.000 personas, y muchas de ellas ni siquiera se quedaban todo el tiempo. La ciudad fue calificada por la prensa internacional como la ciudad fantasma más grande del mundo. Y se entendía por qué. El lugar parecía sacado de un catálogo de arquitectura, pero el único sonido que se oía era el del viento golpeando los postes. Era como si alguien hubiera pulsado el botón del futuro, pero se hubiera olvidado de llamar a la población. Apartamentos vacíos, avenidas sin coches, parques sin niños. Todo funcionaba, con colegio, hospital, alumbrado público, pero prácticamente sin gente. En los últimos años, el número ha crecido. Hoy en día, Kangbashi tiene alrededor de 120.000 habitantes, y la ciudad incluso respira, pero aún está lejos de parecerse a lo que los urbanistas imaginaron sobre el papel. Número 3. Whittier. En Alaska hay un lugar tan aislado que casi toda la población vive bajo el mismo techo. Se llama Whittier, una pequeña ciudad rodeada de montañas, hielo y viento cortante. Allí, casi todos los habitantes, poco más de 270, viven en Begich Towers, un edificio de 14 pisos construido en la época de la Guerra Fría. El edificio parece normal por fuera, pero es prácticamente una ciudad vertical. En su interior hay una escuela, una iglesia, una oficina de correos, una clínica médica, un supermercado e incluso una comisaría. Todo funciona en el mismo lugar. Los niños estudian en la primera planta, y cuando suena el timbre, solo tienen que coger el ascensor para volver a casa. El motivo de esta concentración es el clima extremo. En invierno, el viento alcanza los 130 kilómetros por hora, y la nieve lo cubre todo durante semanas. Salir de casa puede ser peligroso, por lo que vivir en un único edificio se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Además, solo se puede acceder a Whittier a través de un túnel de 4 kilómetros de longitud que atraviesa la montaña y sirve tanto para coches como para trenes. El túnel abre y cierra a horas específicas, lo que significa que quien pierde la hora puede quedarse atrapado en la ciudad hasta el día siguiente. A pesar de ello, los residentes parecen adaptarse bien. La vida allí es tranquila, segura y, según ellos, llena de comunidad. Número 2. Coober Pedy. En medio del desierto australiano hay una ciudad que parece esconder un secreto. Vista desde arriba, es solo un puñado de colinas secas y rocosas, pero basta con mirar más de cerca para comprender lo que la convierte en uno de los lugares más curiosos del planeta. En Coober Pedy, casi todo el mundo vive bajo tierra. La ciudad nació en 1915, cuando un grupo de buscadores de oro encontró ópalo, una piedra preciosa de colores que, en aquella época, valía una fortuna. El problema era el calor. En verano, la temperatura en la superficie puede superar los 50 grados. Entonces, para poder vivir allí, los habitantes comenzaron a excavar. Las primeras casas se construyeron directamente en la roca. Luego vinieron las iglesias, los bares e incluso los hoteles subterráneos. Las gruesas paredes mantienen el interior fresco
con una temperatura constante de alrededor de 24 grados, incluso cuando el sol afuera parece derretirlo todo. Hoy en día, más de 3.500 personas viven en Coober Pedy, y la mayoría de ellas pasan gran parte de su vida bajo tierra. Hay tiendas, museos, iglesias e incluso un campo de golf, pero sin césped, por supuesto. La ciudad se hizo famosa no solo por su forma de vida, sino también por su paisaje. El aspecto árido y sin vegetación se utilizó en varias películas de ciencia ficción, como Mad Max y Planeta Rojo. Quien llega allí siente que está pisando otro planeta, pero con una ventaja. El aire acondicionado es natural. Y ahora, después de descender a las profundidades de Australia, volvemos a Japón, donde un pequeño pueblo se hizo famoso en todo el mundo por una razón muy diferente y un tanto aterradora. Número 1. Nagoro. En Japón, en el interior de la isla de Shikoku, hay un pequeño pueblo llamado Nagoro. A primera vista, parece un pueblo común, con escuela, plaza y casas de madera esparcidas entre las montañas. Pero basta con dar unos pasos para darse cuenta de que hay algo muy extraño allí. Los habitantes no se mueven, no hablan, y tienen la cara hecha de tela. Esto se debe a que la mayoría de las personas que se ven allí son, en realidad, muñecos de tamaño real. Todo comenzó cuando la señora Ayano Tsukimi regresó al pueblo donde nació y se dio cuenta de que casi todo el mundo se había ido o había fallecido. Para llenar el vacío, decidió hacer un muñeco en homenaje a su padre, utilizando ropa antigua y relleno de periódico. La idea era colocar el muñeco donde solía trabajar, como si todavía estuviera allí. Pero Ayano no se detuvo ahí. Hizo un pescador para el río, un cartero, estudiantes sentados en los pupitres de la escuela, señoras charlando en la plaza. Hoy en día hay más de 300 muñecos repartidos por la ciudad. Y lo más curioso es que superan en número a los habitantes reales, que son menos de 40. Están por todas partes, pescando en el río, sentados en los pupitres de una escuela vacía, esperando el autobús, cuidando de cultivos que ya nadie cosecha. Ayano hace cada uno con ropa y expresiones que recuerdan a los antiguos habitantes, como si intentara mantener viva de alguna manera la memoria del pueblo. Al final, este lugar se ha convertido en una atracción involuntaria. Los turistas llegan curiosos, sacan fotos y luego se van. Pero los que se quedan son los muñecos, inmóviles, ocupando el lugar de quienes un día dieron vida a ese valle. Y así terminamos este viaje entre ciudades vacías, edificios que concentran vidas enteras, fortalezas abandonadas y archivos que guardan siglos de historia. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos lugares no conocías? ¿Cuál te pareció más extraño? Cuéntanoslo en los comentarios, suscríbete al canal y descubramos juntos más rincones ocultos del bello mundo.